Compartir. Allá voy, allá voy. Ya, están viendo la resolución del primer ejercicio. A ver, yo les voy a dar tips. No se los voy a terminar de resolver, ojo, pero les voy a dar tips, que es un poco lo que hemos estado conversando con los distintos grupos que yo he ido pasando según me fueron pidiendo el rescate. El ejercicio 1 son reacciones en paralelo. El compuesto A da producto X, B e Y. Y el primer conflicto de este ejercicio es que la profesora malvada hizo que las reacciones fueran de distinto orden, pero no lo dijo en ningún lugar. ¿Por qué no? Porque yo les entregué las unidades de las constantes cinéticas y ese es el primer tip para saber cuál es el orden de la reacción, ¿sí? Entonces lo primero que había que darse cuenta es que habían reacciones de distinto orden y que por lo tanto al abordar este proceso nos iba a dar una ecuación extraña. Ustedes, como son reacciones en paralelo, siempre la recomendación es hacer el análisis utilizando la selectividad, que era la razón de las velocidades del producto deseado respecto al no deseado. Y aquí algunos grupos se fueron a hacer el V sobre el X, el V sobre el Y, y lo que les pasaba es que como habían considerado que eran todas del mismo orden, no era dependiente de la concentración y se iban de inmediato al análisis en función de la temperatura. Pero esa no era la respuesta. La respuesta es que efectivamente esto dependía de la concentración, como está en esa ecuación ahí, y aquí hay que decir qué hacer. ¿Qué recomendación les di yo? Les dije, bueno, grafíquela. ¿Por qué? Porque yo en mi vida soluciono las cosas así, graficando. Yo soy muy visual, necesito ver la respuesta. Y cuando ustedes grafican la selectividad, esta ecuación que está aquí, que le voy a poner ecuación 1, les da una cosa así. Aquí selectividad y aquí concentración de A. O sea, es una ecuación que claramente tiene un máximo. Y ustedes pueden saber a qué concentración es ese máximo. Entonces mi pregunta es, si esto es CA0 y esto es CA otro valor, ¿ustedes trabajarían en un flujo pistón o en un tanque agitado? Como que va a depender, no sé, Hmm. que como que tiene dos tramos distintos, por así decirlo, como... No No puede sé. ser flujo pistón porque la concentración, o sea, puede ser flujo pistón porque la concentración varía en función de la posición. Ah, no, porque en este caso es la selectividad. No, ignore. Está bien, porque fíjense que intuitivamente lo que estamos diciendo, antes decíamos que el área bajo la curva era lo mejor porque el área bajo la curva era el volumen más pequeño, ¿cierto? Pero fíjense que nosotros ahora lo que queremos es que la selectividad sea lo más grande posible. Si nosotros trabajamos en un flujo pistón, en un reactor de flujo pistón, la concentración sea 0, va a ir bajando acá. Entonces, vamos a tener una dispersión de selectividades adentro del reactor. Entonces, fíjense que esto va a ser así como la selectividad baja, va a ir subiendo la selectividad, va a llegar a un máximo y después va a bajar de nuevo la selectividad. Eso pasaría en un flujo pistón. En cambio, si trabajan en un tanque agitado a esta concentración, le voy a poner aquí C sub AX. Profe, no sé si soy yo, pero no veo lo que está escribiendo. Eso mismo le iba a decir. Ay, perdón, ¿qué pasó? Ay, sí. Ya, lo que les dije antes eran los pelotitas rojas. Era que yo iba a comenzar con una selectividad que está aquí, en CA0, porque esa es la concentración de entrada del reactor, 0,4, y que como mi concentración adentro del reactor va bajando, la concentración de A, yo me voy moviendo en esa dirección. Entonces voy a tener que mi selectividad va a aumentar
Va a llegar un máximo en algún lugar por aquí del reactor y luego va a comenzar a bajar. En cambio, si trabajan en un reactor de tanque agitado, ¿a qué concentración trabaja este reactor? A concentración constante. ¿Y a cuál? A la La CA. de salida. A CAX, po. Háganlo trabajar a esa concentración y van a tener máxima selectividad. Listo. Si Pero, usted tiene profe, que... Dígame. es que en el PCR también se podría hacer como en función del volumen, como hacer un reactor justo para que la salida te dé la máxima selectividad también, ¿o no? Pero ojo, la salida te va a dar el punto de máxima selectividad, pero cuando calcules la concentración de B vas a tener que considerar la integral. Acuérdense que las selectividades globales son la media. ¿Se acuerdan que dije que era la media, que había que calcular la integral en función de la posición? Y que en el caso del batch nos iba a dar que la selectividad era constante, pero en el caso del PCR es variable, por lo tanto nos da una media. Un ejercicio súper importante para que hagan ahora y lo vean, no me crean, duden de mis palabras, háganlo y véanlo. Calculen, dense un volumen de reactor, cualquiera, da lo mismo. ¿Qué es lo importante de este volumen de reactor? Que vayan más allá del CAX, vayan hasta acá. Dense esa concentración de salida. Calculen ese CAX en su Excel y dense una concentración menor a ese CAX. Y calculen el rendimiento, es decir, el flujo de B dividido por el flujo de A0 menos el flujo de A para el tanque agitado y para el PCR, llevándolo a esa concentración. A esta le vamos a poner CAI. Para que vean que efectivamente el flujo de salida de B en el tanque agitado va a ser mucho más alto, porque en todo su volumen operó a la máxima selectividad. En cambio, en el flujo pistón, solamente en el último elemento de su volumen va a operar a máxima selectividad. ¿Se entendió? Preguntas. Me están golpeando los signos de interrogación, pero si no dicen nada no los puedo ayudar. Creo que está como claro, solo habría que hacerlo para analizar la situación nomás. Súper, háganlo. Después, para hacer el análisis de la temperatura, trabajen el reactor a esta concentración máxima, cosa que la concentración sea constante y solo varíe la temperatura. Ya, ¿qué pasa con el segundo reactor? El segundo reactor es otra fiesta. ¿Por qué? Porque tenemos reacciones en serie. Por lo tanto, en este caso la selectividad no nos dice nada. Pero sí, nuevamente, lo que queremos saber es qué pasa con el flujo de B. ¿Cómo vamos a maximizar ese flujo de B? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el flujo de B. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? El balance de materia en B. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? Bueno, hacemos nuestro balance de materia en B y por supuesto en este caso sí fui amable y aquí sí las reacciones eran de primer orden y aquí se puede obtener la ecuación general del flujo de B, pero es que aquí es donde aparecía la discusión, la pregunta de, pero dijimos que la reacción iba a variar en función del tiempo y el flujo del reactor de tanque agitado no varía en función del tiempo. Entonces ahí sus compañeros que me dijeron, ajá, pero sí varía en función del tiempo de residencia. Entonces, si asumimos que la densidad es constante, que el caudal es constante, podemos dividir por el caudal y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar CB0 menos CB1 más K1 por C sub A menos K2 por C sub B por tau igual a 0. ¿Todos de acuerdo con esto? Sí, profe.
este es C sub B y este es C sub A. ¿Qué C sub B y qué sub A son? ¿0 o 1? 1. 1. Porque recuerden que la reacción química en el tanque agitado ocurre a la concentración de salida. Podemos asumir que la concentración del producto a la entrada es 0 y aquí lo que estamos obteniendo es una ecuación que voy a llamar ecuación 1, que es una concentración de C sub B en función de tau. Entonces yo puedo ahora graficar C sub B en función de tau y ver para qué tau C sub B es máximo directamente sin el análisis de selectividad. Ahora, el problema aquí es que esta ecuación también está en función de C sub A. Entonces es como que no es solamente en función de C sub B, en realidad es en función de C sub B, en función de tau y de C sub A. Es decir, tengo dos variables y solo una ecuación. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Llorar. Apoyo. Un balance de masa. Un balance de masa para A, donde vamos a tener FA0 menos FA más RA por el volumen igual a 0, donde esto va a ser C sub A0 por V0 menos C sub A por V más menos K1 por C sub A por el volumen igual a 0. Listo. Ecuación 2. Que es la ecuación de C sub A en función de tau. ¡Jaja! Entonces tengo que resolver el sistema de ecuaciones de forma simultánea. Para un tau tengo una concentración de A de salida, entonces para ese mismo tau que tengo la concentración de A, obtengo C sub B. ¿Se entiende? Sí, profe. Hoy entendí. ¿Se dan cuenta que no hay que llorar? Es solamente hacer el balance. Donde hay que llorar, y se los voy a decir así tal cual, es qué pasa cuando tenemos el batch. Porque aquí tenemos dos ecuaciones algebraicas que se resuelven de forma simultánea. Pero en el batch tenemos dos ecuaciones diferenciales que hay que resolver de forma simultánea. ¿Cómo se hacía eso? ¿Alguien sabe qué hacer? En el batch había que derivar. Sí, pues, es que están... Es que pasa que te va a quedar también en función de C sub A, la derivada. Profesora, ¿Sí? dale, Cata. No, dale, Belén, no, después le digo yo. Nada, era que quizás hacer un cambio de variable. A ver, a los que les guste la matemática elegante, claro, la respuesta es hacer un cambio variable y hacer la integral de forma elegante. Se puede. Wolfram. O puede ocupar una herramienta matemática, por supuesto. Y yo les voy a dejar pensar, pero me comprometo a mañana por la tarde subirles una cápsula de cómo hacer trampa. No es trampa, pero es cómo usar una herramienta matemática para integrar manualmente usando el Excel. ¿Les parece? Pero quiero que primero le den una vuelta a ustedes. Me parece. Súper. ¿Se entendió? Sí, de hecho sí. Ya. Sí. Entonces ahora que ya tienen todo el big picture completo de los dos ejercicios, tienen que ahora sí hacer bien los ejercicios y ojalá entregar las respuestas completas para que ganen puntitos. Yo me comprometí a enviar la cápsula mañana por la tarde y nada más. Eso es todo por hoy. Que tengan buena noche. Gracias, Profe, profe. disculpe,
Eso lo va a subir ahora, ¿verdad? O sea, lo que grabó ahora, Ahora mismo, para darle otra vuelta, porque... ahora mismo. Bien, gracias. De nada. Gracias, Chao, chao, profe. profe. Gracias, profe, que esté Chao. bien. Gracias. Profe. Profe, le voy a hacer una pregunta. Sí. Es que con mi grupo, o sea, estábamos haciendo el uno y habíamos como hecho eso de la selectividad que usted escribió, lo mismo, de RB partido en RX más RY. Y como que habíamos llegado a que era como un supuesto caso 2, pero y ahí como que al tiro decíamos que el reactor que servía era el CSTR, ¿o está mal esa afirmación? Un segundito. Ya. Perdona, es que estaba pasando algo aquí. ¿Por qué un caso 2? Porque como que planteamos las ecuaciones y las cinéticas nos quedaban como, bueno, arriba la cinética de B y abajo de la X más Y. Entonces, como que se factorizaba, por así decirlo, como por la concentración de A y quedaba que alfa 1 más alfa 3 como exponente. Y al final quedaba solo un exponente, entonces el exponente de abajo era mayor al de arriba y como que podía ser un caso. Esta es la forma. Sí, pero nosotros le pusimos arriba alfa 2 porque era el K2, abajo K1 por CA elevado a alfa 1 y más K3 elevado por CA elevado a alfa 3. Ya, ¿y qué factorizaron? Por el CA. ¿Cómo? Se podía. ¿Cómo? Como por el exponente. ¿Cómo lo factorizas? No suma. Ya no, entonces no. O sea, yo le pregunto cómo lo factorizan, porque para que tú puedas factorizar tiene que ser el denominador, tiene que ser el mismo, ¿no? O sea, es que era como, ay, no sé, me confundí, pero eso habíamos hecho. Porque fíjate que aquí en K1 tú tienes el CA elevado a 0 y el otro tienes el CA elevado a 2. Entonces, ¿cómo lo factorizas? Sí, esa es la verdad. Es que habíamos como factorizado suponiendo como los exponentes, bueno, eran distintos, pero Sí, no profe, sé. no habíamos equivocado, habíamos hecho un análisis mal. Sí, Ahora hicimos. nos dimos cuenta. No, sí, es que pasa que lo que tienes que darte cuenta, voy a ir para acá, mira. Cuando tú dices K1 por C, es que no, el lápiz rojo no se usa. Cuando tú dices K1 por C sub A dividido de K2 más K3 por C sub A elevado a 2, si yo quiero factorizar por algo, voy a pensar en el denominador. Yo lo que estoy haciendo es multiplicar arriba y abajo por C sub A por C sub A. Tú multiplicas por 1. Esto es factorizar, multiplicar por 1. Matemáticamente hablando. Entonces, ¿qué significa eso? Que el numerador se va a quedar afuera y que el denominador va a entrar. Por lo tanto, me va a quedar el C sub A que quedó adentro y me va a quedar K2 por C sub A más K3 por C sub A cuadrado dividido C sub A. Entonces ya, se me van esos C sub A, pero ¿qué te queda? K2 dividido C sub A más K3 por C sub A. Sí, no, sí, estaba mal la factorización que le hicimos. Es que le hicimos como mental, entonces no lo analizamos bien, yo creo. No puedes factorizar porque no tienes los mismos exponentes. Sí, es verdad. Ya. Y es verdad. De eso estoy segura. Ya. ¿Ya? Eso era. Ya, listo. Chao.